permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Ahí en los pies de Cristo, a los pies de Cristo es donde usted y yo somos sanos, es donde usted y yo somos libres. Cuando usted y yo nos rendimos ante Cristo, cuando usted y yo llegamos al punto límite, al punto cero, donde Dios a veces necesita vernos ahí, a lo mejor a nuestro juicio derrotados, a lo mejor a nuestro juicio, en nuestro sentido, en nuestra naturaleza, llenos de argumentos, de derrota, de enfermedad, de fracaso, de destrucción, de muerte incluso. Pero precisamente ahí, cuando estamos humillados ante Cristo, cuando somos débiles, entonces la fortaleza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Señor Todopoderoso empieza a derrotar la enfermedad, empieza a derrotar y a quebrantar esas cadenas de opresión, esas cadenas y esos decretos que vienen a decirte que no puedes salir adelante, que no puedes triunfar, que no puedes ser una persona llena del gozo, de la felicidad, de la bendición de Dios. Cuando usted y yo nos postramos ante Cristo, entonces el enemigo no va a ver a usted y a mí. Cuando usted y yo nos postramos y hacemos este ejercicio, nosotros desaparecemos y quien queda de pie es el Dios Todopoderoso. El enemigo entonces se va a encontrar con Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Por eso le invito a que usted en este momento haga lo que la canción le está diciendo. Póstrese por un momento. Póstrese por un momento, humíllese. Si usted puede colocar su frente sobre el suelo en sentido de rendición y doblegue, y ahí humillado, ahí postrado, dígale: Señor, necesito de tu libertad, necesito que me bendigas, necesito que traigas libertad a mi vida, necesito que sanes mi salud, que sanes mi casa, que sanes mi familia. Necesito que sanes absolutamente todo lo que yo soy, Dios. Estamos postrados ante ti, maravilloso Rey. Porque hay cansancio, porque los argumentos vienen a debilitar, los argumentos vienen a querer hacerme renunciar a mi matrimonio, renunciar a mi familia, renunciar a mis sueños, renunciar a muchas cosas. Pero Padre, hoy venimos ante ti, Señor, porque reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Dios. No podemos, Dios. Por favor, ayúdanos. Mira, Señor, mira a aquellos que se levantan a amedrentarnos. Mira cómo el enemigo se bofana de mentiras, de argumentos contra tu pueblo, Señor. Por favor, repréndelo, Dios. Defiende a tu iglesia. Por favor, maravilloso Rey. Quita la enfermedad de tu iglesia, Dios. Quita la enfermedad. Por favor, Padre. Oh, maravilloso Dios. Oh, maravilloso Dios. Oh, Santo. Vamos, iglesia. Postrado a tus pies. Maravilloso Dios. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Maravilloso Dios. Necesitamos de tu socorro. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos sostengas de tu mano derecha. Necesitamos, Dios, de ti. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú ministres a tu iglesia esta noche, Dios. Por favor, Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Espíritu Santo de Dios,
Sana, Dios. más Sana esos corazones que han estado grande, quebrantados. estar a tus pies, Destruye, Señor, toda raíz de amargura que impide, Dios, que tu iglesia pueda avanzar, pueda ver con claridad. Oh, maravilloso Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Maravilloso Dios. Levanta tu iglesia, Padre. Más grande, Levántala. que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios. Espíritu Santo de Dios, por favor. Sopla, Dios. Sopla sobre tu iglesia este momento, por favor. Ahí donde está, Dios. Trae claridad. Quita toda confusión. Quita toda confusión, Dios. Toda distracción. Todo lo que impide, Padre, que podamos ver como tú nos ves. Por favor, quítalo, Espíritu Santo. Maravilloso Dios, sopla esta noche. Sana, liberta, bendice. Oh Dios. A los pies de Cristo. Es a tus pies, Señor. Es a tus pies. Esta iglesia, la voz de Dios, Padre, no se rinde ante los Baales. No se rinde, Señor, ante las amenazas. No se rinde ante las mentiras, ante la injuria, ante la calumnia. Esta iglesia se rinde solamente ante ti, maravilloso Dios. Porque nuestro socorro no proviene de cosas creadas. Nuestro socorro no viene de absolutamente nada natural. Nuestro socorro proviene de ti, oh Jehová. Tú, el Dios todopoderoso que creaste los cielos y la tierra. Ante ti nos humillamos, Dios. Ante ti nos rendimos esta noche. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Reconocemos y entendemos por tu palabra que todas las cosas que ocurren en nuestra vida nos ayudan a bien. Que absolutamente nada que ocurre en nuestra vida ocurre, Señor, ni te coge a ti dormido, sino que tú todo lo tienes, Señor, en tus planes. Por eso la enfermedad que hay en tu pueblo no es para muerte, sino para que tu nombre sea exaltado, Dios. Por eso la confusión que el enemigo ha querido traer a tu pueblo, Dios, todo ese baldón, Señor, se voltea completamente y hay claridad, y el conocimiento de la verdad trae libertad a tu pueblo, Dios. Esa verdad que solamente tú, Señor Jesucristo, traes para tu iglesia. Gracias. Gracias por ello, papá. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Hoy te adoramos. Vamos ahí como usted está. Empiece a darle gloria al Señor. Empiece a darle gloria a Dios. Empiece a decirle gracias. Vamos a decirle gracias. Gracias. Ahí como usted se va reincorporando, dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que acabas de hacer en mi vida, Dios. Gracias por la libertad. Gracias por la provisión. Gracias por la sanidad. Gracias, Señor. Gracias por la paz que traes a mi corazón. Gracias porque mis pensamientos, Señor,
están alineados a tus pensamientos. Y todo argumento que quiere llegar contrario a mi mente, yo lo llevo cautivo a tu obediencia, Señor Jesucristo. Gracias. Ahí por un momento bata simplemente sus manos al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Santo, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias, precioso Dios. Aleluya. No sé si usted puede darle un aplauso a Dios esta noche. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la alabanza. Rendimos nuestra adoración a ti, maravilloso Rey. Oh, maravilloso Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, maravilloso Rey. Aleluya. Aleluya. Tú eres bueno, Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Seguro que Dios es bueno? Pero por supuesto que desde luego que sí. Dios es bueno. Siempre será bueno. Todos los días usted y yo tenemos el gran privilegio de poder ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Amén. Muy buenas noches, iglesia. Qué rico saludarlos, qué rico poder estar en la casa del Señor, ¿cierto? Muy bien, gloria a Dios por ello. Quiero que vaya por favor rápidamente, juntamente conmigo, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 12. San Juan, capítulo 14, verso 12. ¿Estamos ahí? Juan, capítulo 14, verso 12. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu traiga entendimiento a cada uno de nosotros de ella. Nos dé la revelación y la sabiduría para poder ponerla en práctica, Dios, en los días postreros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Quiero, antes de continuar con la palabra, darles unos saludos de parte del profeta Edgar, la pastora Carolina. El profeta Edgar está ministrando en la iglesia de Sicandé. Es una hija de la iglesia de Timaná, de Cascajal. Entonces está ministrando allá. Les envía un abrazo caluroso. La pastora Carolina ya continúa en Bogotá, está al cuidado de su papá, del pastor Gabriel, y también en asuntos de sus hijas. Entonces también les envía un saludo bien especial. Ahora sí, continuamos con la palabra, y hay algo bien especial que Dios ha hablado a mi vida y me ha inquietado para que hoy la comparta con cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Dios sea bendiciendo también sus vidas de gran manera. Y hay algo bien especial en este pasaje, y es que Dios, el Señor Jesús, nos da una palabra de bendición a cada uno de nosotros, y nos dice que mayores cosas de las que Él hizo, nosotros haríamos, ¿cierto? ¿A cuántos le alegra eso? ¿A cuántos les alegra que mayores cosas de las que Jesús hizo en esta tierra, nosotros podemos hacer? ¿Les alegra? ¿Seguro?
Pareciera que no. Pastor, ¿será que yo puedo? Pues no sé, el Señor lo dice. Yo no lo estoy, simplemente estoy repitiendo lo que dice aquí la palabra. Y repito, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. ¿Y cuáles son esas obras que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra juntamente con nosotros? Que se hizo como uno de nosotros. Para aclarar esa duda, quiero que por favor vaya a Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahí en Lucas 4, 18 encontramos qué fue lo que el Señor hizo, cómo fue su ministerio, cuáles fueron las obras, esas actividades que el Señor realizó. Lucas 4, 18, ¿está ahí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. O sea, el Señor Jesús en su ministerio siempre estuvo dando buenas noticias. Fue portador de buenas noticias. Significa que usted y yo debemos ser ¿qué? Portadores de buenas noticias. Donde quiera que vayamos, debemos estar anunciando la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es ¿qué? Una noticia excelente, maravillosa. Es una obra que el Señor realizó. ¿Aló? ¿Sí es así o no es así? Prosigamos. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, aquellas personas que tienen su corazón como una uva pasa, porque han sido traicionadas, porque se han decepcionado de X o Y personas o sociedades o lo que sea, pero que tienen su corazón todo quebrantado y no quieren vivir, no quieren darse una oportunidad en el área que sea, porque tiene su corazón quebrantado. Y la obra que el Señor hizo fue ir ¿a qué? A sanarlos. Estamos hablando de las obras que los que creemos en Él, las obras que el Señor hizo, nosotros también haríamos. Las obras que usted y yo hacemos, o sea, las acciones que hacemos permanentemente, ¿son acciones que restauran relaciones o son acciones que lo que hacen es empeorar las relaciones, destruir las cosas? ¿Somos portadores de semilla de bien o somos portadores de cizaña? Amén por esa respuesta, Daniel. Porque aquí dice que eso fue lo que el Señor hizo. Sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más hizo el Señor? A pregonar libertad a los cautivos. A aquella persona que se siente en esclavitud, que se siente que no tiene libertad para vivir de una manera legal en el Señor. Usted y yo estamos para ir a romper esas cadenas, para ir con buenas noticias, para ir en el nombre del Señor Jesucristo a dar libertad a aquel que está encarcelado. Puede que esté encarcelado porque su corazón lo tiene como una uva pasa, entonces está encarcelado en el odio, en la sed de venganza, en la sed de a su propio juicio, justicia. Y algo que dice la palabra en el libro, en la carta a Santiago, del apóstol Santiago, dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. O sea, cuando usted y yo estamos queremos acabar con todo, Señor, y entonces vamos ante el Señor y le decimos, pero es que mira lo que está pasando, pero es que mire, pero es que vea, pero es que Señor, haz justicia. El Señor no va a llegar, ay, se puso bravo, ¿y cómo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, está bravísimo. ¿A quién es que hay que acabar? ¿A quién hay que mandarle un rayo? El Señor no actúa de esa manera. El Señor a usted y a mí nos mira pataleando, ahí maldiciendo, desatando palabras, avispas de Jehová, el tábano de Jehová, el serrucho de Jehová, la guadaña de Jehová, todo mandando. Y el Señor aquí, yo soy justo y a cada quien le doy lo que le corresponde, pero tu pataleta, tu berrinche y tu justicia no va a hacer que yo opere. La ira del hombre no opera la justicia de Dios.
Pero estamos hablando de que nosotros haremos las obras que el Señor realizó. Y una de esas obras fue libertar a los cautivos. La pregunta es, ¿no era que el cautivo soy yo? Porque yo con ganas de ir a libertad, pero resulta que yo soy el que estoy cautivo, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí me paro delante de Dios, delante de ustedes, perdón, a decirle a usted que cree que está en prisión, a decirle, esa prisión, Jesucristo hace 2000 años la destruyó completamente. Eres libre, eres libre. Cristo lo hizo por ti. No hay ningún argumento, no hay ninguna prisión que te pueda detener. Amén. Entonces, ¿cuántos libres hay conmigo esta noche? Aleluya. Entonces, ¿para qué eres libre? ¿Para qué eres libre? Para dar libertad. No para encarcelar, sino para dar libertad. Amén. Esas son las obras que el Señor realizó y que hoy usted y yo como hijos debemos hacer. Debemos hacer. Siguiente, dice, y vista a los ciegos, a aquellos que por tanto argumento, por tanta filosofía, por tanta mentira, por tanta cizaña que tiene albergada en su mente y en su corazón, no pueden ver las cosas. Le están diciendo, pero es que mire, es así, y él no. Está ciego espiritual. Entonces nosotros necesitamos ir con la verdad a darles esa vista, a mostrarles. A lo mejor a muchos hay que tomarlos de la mano, como literalmente a un ciego. Tomarlo de la mano y enseñarle el camino. Y decirle, es por aquí, es por aquí. Hay muchos a nuestro alrededor que tienen años de vida, años de conocimientos, de experiencia, pero están ciegos. No saben para dónde van. Entonces se pegan de aquí, se pegan de aquí, se pegan de aquí, se pegan de allá y se la pasan dando vueltas y no avanzan. Entonces nosotros que estamos viendo, necesitamos tomarlos y direccionarlos. No estamos en ningún momento para pararnos frente a un ciego para que el ciego se estrelle contra nosotros. Porque nosotros no debemos ser piedra de tropiezo. Amén. Y los ciegos, los que no ven, desafortunadamente, uno de sus mayores, no sé cuál es la palabra correcta, de sus problemas, es que se pueden tropezar con cualquier cosa. Porque no ven, obviamente. ¿Sí? Entonces, que aquel que no ve, no se vaya a tropezar contigo. El que lo entendió, lo entendió. Prosigo. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad. Entonces, para poder realizar cada una de estas obras, porque vuelvo a Juan capítulo 14, versículo 2, dice que el que cree en él, las obras que él hace, hará. Pero hay una condición. Ahí en el mismo versículo está la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la condición? ¿Cómo? Creer en él. Ese es el requisito. Para que usted y yo hagamos todas estas obras, ¿qué tenemos que hacer? Creer en él. Punto. Creer en él. ¿Y qué significa creer en él? ¿Qué significa creer en el Señor? ¿Qué significa creer en Cristo? Pueden haber muchos conceptos. Yo hoy les traigo 3. El primero de ellos, creer en Cristo significa confiar en él. Descansar en él. Y para ello, el Salmos 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando decimos que confiamos en el Señor,
¿Por qué confiamos en el Señor? Porque Él es la roca, esa roca que no va a permitir que nuestra vida se derrumbe, que nuestra vida se vaya para un lado o para el otro, sino porque como Él es nuestra roca, esa roca va a impedir que los problemas de esta vida, que los argumentos del diablo nos saquen del propósito, nos desvíen completamente. ¿Por qué? Porque aquí en el cual he confiado es mi roca, estoy parado sobre Cristo. Y si confío en Él, entonces Él es mi castillo. Y si es mi castillo, entonces yo estoy guardado, porque los castillos tienen murallas. Los castillos son construcciones o eran construcciones edificadas de tal manera que tenían la capacidad de proteger al rey, a su pueblo, de los ataques de los ejércitos enemigos. Entonces, ahí es cuando dice que nosotros habitamos bajo su abrigo, moramos ahí bajo su sombra, porque confiamos en el Señor. Dice, y mi libertador, no voy a entrar ahí porque ya lo he hablado. Dice, Dios mío, fortaleza mía. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted y yo estamos en la mala, cuando usted y yo estamos a punto de tirar la toalla, necesitamos ir a Cristo, porque en nuestras fuerzas no hay nada que hacer. Pero cuando usted y yo, como hicimos el ejercicio hace un momento, nos rendimos y le decimos, Señor, soy el más débil, soy el más cobarde, no tengo fuerza, quiero salir corriendo, quiero huir, pero estoy ante ti. Entonces, en nuestra debilidad, Él se fortalece. O sea, cuando usted y yo mostramos nuestra debilidad, puede que para el mundo seamos la vergüenza de los demás. Para el mundo seamos una burla porque estoy mostrando mi debilidad. Pero espiritualmente, delante de mi Dios, cuando yo muestro mi debilidad, realmente el mundo va a ver mi grandeza. Y mi grandeza es Cristo. Mi galardón es Jesucristo. Mi todo es Cristo. Él es mi corona. Él es mi Señor. Él es mi libertador. Amén. Eso significa confiar en el Señor, que Él es nuestra fortaleza. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es confiar en el Señor. Y creer en Él significa eso, confiar, punto. Siguiente, creer en Cristo significa obedecerle. No podemos nosotros decir que creemos en el Señor y no obedecemos a su palabra. Y en días anteriores aprendíamos, según Deuteronomio capítulo 30, que el cumplir la palabra no es imposible, no es difícil. Que el Señor ha puesto su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, cerquita de nosotros para que la cumplamos. Que Él lo ha hecho. Entonces Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si usted me ama, demuéstremelo. ¿Cómo me lo demuestra? Lo que yo le digo, hágalo. O sea, no tiene sentido que usted me diga que me respeta, que me ama, si yo le estoy dando una directriz y se me hace loco. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor? ¿A qué jugamos? ¿Cierto? Entonces, si decimos que amamos, que obedecemos al Señor, necesitamos manifestarlo. Cumplamos su palabra. Mire, seguir al Señor significa seguir su ejemplo de vida, vivir como Él vivió. Repito, creer en el Señor Jesús es seguir su ejemplo, es vivir como Él vivió en esta tierra. Y entonces viene el argumento, pero ¿cómo se le ocurre que yo voy a poder vivir como Jesús? Si es que Jesús era Dios. ¿Cómo se le ocurre a usted, pastor, decir eso, compararme con? Primero, si el Señor nos está diciendo en Juan 14:12, nos dice que mayores cosas de las que Él hizo, nosotros podríamos hacer. ¿No creen que tendrá lógica, sentido, el que nosotros, que también nos está hablando en la parte natural,
de cómo Él vivió, nosotros también debemos vivir. Y no estoy hablando que entonces no nos casemos, porque el Señor no se casó, pero es por un propósito, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero si el Señor vivió en una vida recta, íntegra, ustedes y yo, ¿será que no podemos hacerlo? Entonces les hago la siguiente pregunta: ¿el Señor Jesús cumplió toda la ley? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Ok. El Señor Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, ¿como cuál cumplió la ley? ¿Como Dios o como hombre? ¿Cómo? Como hombre. ¿No cumplió la ley? Como Dios. Vino y se sujetó a la ley. La Biblia dice en Hebreos que Él aprendió la obediencia. Lo aprendió. Jesús como hombre, como usted y como yo, con las mismas debilidades, con las mismas limitaciones de un ser humano, Jesús cumplió la ley. Entonces usted y yo, ¿por qué no podemos cumplir la ley? No puede responder con el argumento, no, es que Él era Dios, porque cumplió la ley como hombre, o sea, como usted y como yo. ¿Cierto? Mire, Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús, ahí no está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesús, ese hombre. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. O sea, porque era un hombre recto, intachable, porque era un hombre que lo hacía, que lo que decía lo hacía, no que vivía diciendo una cosa y actuaba de otra manera, a tal punto que los fariseos y todos estos saduceos vivían persiguiéndolo a ver en qué momento le encontraban un error, y no podían, y cuando lo capturaron tuvieron que contratar a unos mentirosos para que vinieran y lo calumniaran, porque no encontraban. Cuando fueron a acusarlo allá ante Pilato, Pilato, ¿qué dijo? Yo no encuentro en este hombre una ofensa, yo no sé, me lavo las manos, ustedes verán qué van a hacer. Porque era un hombre intachable, era un hombre recto, que cumplía la palabra, que lo hacía, y aclaro, repito, lo hizo como hombre, como un ser humano, como usted y como yo. Pero ¿saben cuál es el bendito problema? ¿Por qué ustedes y yo no podemos seguir ese ejemplo de Jesús? ¿Lo quieren saber? Mire, Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús vivía ocupado en las cosas del reino. Jesús vivía ocupado precisamente de hacer esto, de traer libertad, de traer sanidad, de restaurar, de pregonar las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús no se la pasaba excurgándole el pecado a todo el mundo. El Señor Jesús no se la pasaba de chisme en chisme, de vivienda en vivienda, a ver qué pasó, cuál es esto, cómo es aquí. El Señor Jesús no vivía llenando su cabeza de argumentos, de prejuicios y de bobadas. El Señor Jesús vivía ocupado en lo eterno, y como vivía ocupado en lo eterno, lo natural no lo distraía. Y la palabra es espiritual, la ley es espiritual, la ley no es carnal. Usted y yo, por estar en las cosas carnales, no podemos cumplir la palabra, no podemos hacer lo que Cristo hace. Por eso en muchas ocasiones oramos, clamamos y no vemos nada. Y decimos, ¿por qué? Porque actuamos en la carne. Porque vivimos pendientes de ver de dónde el Señor Jesús dijo: bienaventurado el que en mí no ve piedra de tropiezo. ¿Qué quiso decir? Bienaventurado el que no mira a ver en qué momento, el que no está pendiente a ver en qué momento yo me equivoco.
Bienaventurado. Ustedes y yo estamos llamados a ser restauradores de portillos, no portillos. Y una cosa es muy diferente de la otra. Una cosa es que yo mire que alguien va pasando y yo me le atraviese y le sirva de piedra de tropiezo. Y otra cosa es que yo esté en mi lugar, en mi puesto, y venga alguien e intencionalmente se estrelle contra mí. ¿Me hago entender? He ahí el punto. Ustedes y yo tenemos la gran bendición, iglesia, de hacer las cosas que el Señor Jesús hizo. Repito, anunciar las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, libertar a los oprimidos, sanar a los enfermos. Ustedes y yo tenemos ese privilegio. ¿Por qué no lo hacemos? Descartemos. ¿Estamos creyendo en Él? ¿Realmente le estamos creyendo? Porque si le estamos creyendo, entonces debe haber una evidencia de eso. Es algo, mire, la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios es de constante confrontación. Es de constante confrontación. De constante. El Señor dice: yo soy Jehová, el que te esfuerzo, el que coloco sobre ti presión. ¿Para qué? ¿Para acabarnos? Para volvernos fuertes, para purificarnos, para santificarnos. Por eso la vida de un cristiano, una cosa es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿cierto? Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento solamente se ve cuando mi vida está en conflicto. Cuando mi vida está en conflicto, cuando mi vida está rodeándome de cosas terribles, pero mi mente está en paz, entonces ahí esa es la paz de Dios. Y esa es la vida del cristiano. Ahí muy pocos dicen amén, porque ¿a quién le gusta eso? Pero es que ahí es donde está esto de locos. Ahí es donde la locura del evangelio, complejo que se entienda. Porque ¿cómo es posible que en medio de tantas cosas, de tantas dificultades, de tanta adversidad, usted y yo podamos estar en paz, podamos sonreír, podamos estar en gozo? Eso solamente pasa cuando usted y yo tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo, en que Él se encarga de absolutamente todo. Mire, termino con esto. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, porque también ¿quién? O sea, si usted y yo estamos pasando por algo, Cristo también pasó. ¿Sí? Porque también Cristo padeció por nosotros. Póngale cuidado, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo no me les he inventado el que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo como hombre, vivir como Él vivió. Aquí está diciendo, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese seguir sus pisadas es hacer lo mismo que Él hizo, ¿o no? Así es. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mire, yo no pretendo aquí dármelas de santurrón. Yo soy el más pecador de todos ustedes. Créanme, y se los digo delante de Dios. Pero es que el Señor nos dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Aquí la pregunta del millón es: listo, somos pecadores, pero ¿te estás esforzando por dejar el pecado? Esa es la clave aquí. Porque como nos acomodamos, es que soy humano y pecador soy yo. Yo soy humano y yo tengo derecho a pecar. Mentiras del diablo. No le dé el derecho. Porque si usted le está dando el derecho, eso es una legalidad para que el pecado lo enseñoree. Y Cristo te hizo libre del pecado. Pero como usted y yo, para justificar nuestra falta de compromiso, nuestra falta de carácter, entonces decimos: es que soy hombre y la carne es débil.
Claro, la carne es débil, pero ¿saben Jesús cómo pudo cumplir siendo hombre la ley? Jesús era un hombre que ayunaba. Jesús era un hombre que todas las mañanas, muy temprano, se levantaba a orar. Jesús era un hombre que su humanidad la llevaba sujeta a la voluntad del Padre. Como hombre quería acabar con los discípulos. Dijo: ¿hasta cuándo tengo que aguantarme toda esta cantidad de víboras? Los quería acabar, pero no puedo, porque no tengo que morir por esta víbora. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La pregunta es: ¿usted y yo ayunamos? ¿Cuál es el nivel de intimidad que usted y yo tenemos con nuestro Padre? ¿Qué tanto meditamos en su palabra? Porque Jesús de lo único que hablaba era de lo que su Padre le decía que hablara, de lo que su Padre decía que hiciera. Dice: las cosas que mi Padre me dice que Él hace, yo las hago. Pero nosotros estamos haciendo eso para que sigamos sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Y que Dios nos haga entender esto. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor Jesús, en medio de que lo estaban humillando, pisoteando, aplastando, golpeando, crucificando, pero Él no los maldijo, teniendo la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo, sino que llevaba esa situación, ese momento, y lo encomendaba a la causa de aquel justo. Lo único que Jesús decía era: Padre, tú eres justo, hazme justicia, dale a cada quien como le corresponde. Por eso el Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, sino de todo lo que el hombre sembrare, de eso segará, cosechará. Colóquese sobre sus pies, por favor. Mire, vivamos como nuestro Señor Jesús quiere que vivamos, para que así podamos hacer mayores obras de las que Él hizo. Porque ese es aquí el punto de la predicación. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Usted y yo somos, eso es una próxima predicación si Dios me lo permite. Usted y yo somos bendición. Usted y yo somos bendición. Somos bendición. O sea, pongo el ejemplo. Usted y yo somos un árbol con una cantidad de fruto en el cual cualquier cantidad de personas pueden venir a ser bendecidas a través de ese fruto, a través de esa sombra, a través de esa cobertura. Porque usted y yo somos bendición. Así que dejemos de estar arrimándonos a otros árboles, porque a veces nosotros andamos buscando la bendición, y eso lo aprendíamos en las predicaciones con el pastor Helio. Vivimos a toda hora ahí porque no hemos entendido que nosotros somos bendición. Donde usted y yo vayamos, somos bendición, impartimos bendición. Eso lo dice la palabra. Dice que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. Cuando yo les digo a ustedes benditos, no es por una muletilla, no es para verme tierno, bonito, para que usted me diga: ay, pastor, también siempre me dice pastor bendito, y entonces ellos me dicen pastor bendito a mí, ¿cierto? No, yo se los digo es porque entiendo, usted y yo no es una maldición, usted y yo no somos una maldición, usted y yo somos benditos. Somos bendecidos, y somos bendecidos para bendecir mayores cosas de las que el Señor hizo.
Entonces, ustedes y yo hemos adquirido este conocimiento esta noche. Así que, a lo mejor no le va a gustar esto, pero esta noche he impuesto sobre usted y sobre mí una carga. Hacer obras que manifiesten que eres un seguidor de Dios, de Cristo, que eres un discípulo de Cristo, que le crees a Cristo. Y no te estoy diciendo salga y corra como un loco aquí y empieza a predicar el evangelio. No, te estoy diciendo que eres un portador de buenas nuevas, que apenas tengas la oportunidad de orar, de declarar una palabra de sanidad, una palabra de libertad sobre alguien, lo hagas, porque hay un mandato, algo que se ha establecido: mayores cosas de las que el Señor hizo, nosotros haremos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ello? Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Y ahí, como usted está, levante sus manos, tenga sus manos levantadas. Quiero orar por usted. Y quiero pedirle a Dios, quiero pedirte, Padre, esta noche, por tu iglesia, empezando por mí, Señor, empezando por este equipo de adoradores que hay, Señor, juntamente conmigo esta noche aquí en esta tarima. Quiero pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu nos llene completamente, que tu Santo Espíritu quite todo argumento de nuestra mente, esos argumentos, esos paradigmas, esos estratagemas, Señor, que por años se han construido, años incluso de evangelio se han construido sobre nuestra mente y están impidiendo que nosotros podamos conocerte, que nosotros podamos ver tu verdad, Señor. Tantos argumentos que han venido a nuestra vida a distraernos, a desenfocarnos. Por favor, Espíritu Santo de Dios, inunda los pensamientos de tu iglesia. Por favor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú fuiste enviado porque Jesús subió al Padre y era necesario que Jesús fuese al Padre para de esta manera tú ser enviado a nosotros, para ser nuestra guía, para ser nuestra ayuda, para ser nuestro paráclito, para ser aquella persona que nos guía por sendas de justicia, para ser aquella persona que nos conduce a tener vidas en santidad, a tener vidas con una constante metanoia en nuestros pensamientos, para tener una vida recta, justa, conforme a lo que tú estableciste para nosotros. Por eso clamo a ti, maravilloso Rey, para que seas tú con tu iglesia, para que seas tú levantándonos, para que seas tú libertándonos, para que seas tú, maravilloso Rey, restaurando, sanando, quitando todo prejuicio de nuestras mentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh maravilloso Rey, y clamo, Dios, que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos para que en medio de las adversidades puedan alumbrar, puedan ser luz, Señor, para su familia, para su casa. Padre, en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, oramos por todo aquel que está enfermo, está quebrantado de salud, Señor. Oramos por Zoe, Señor Pinto. Oramos, Señor, por esta princesa, para que ese virus, para que esa infección, para que esa bacteria, lo que sea, Dios, que está afectando su salud, desaparezca, Dios, por el poder de la palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Declaramos y desatamos, Señor, sanidad sobre Zoe. Padre, continuamos, Señor, declarando sanidad sobre Felipe Jiménez. Padre, todo aquel, Dios, una restauración sobre la salud de doña Pastora Realpe, Dios, completamente, Dios, sus huesos, sus articulaciones completamente sana, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios, gracias, maravilloso Rey, por esta noche. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por los diezmos, por las ofrendas, por lo que tu pueblo ha traído a honrarte y bendecirte. Yo clamo a ti, Señor, que tú reprendas por ellos al devorador y que tú generes, Dios, multiplicación
en el fruto de sus manos, Señor, multiplicación en la arteza de amasar. Lo que ellos hacen, Dios, que tenga el sello, Dios, de tu bendición, y que todo lo que ellos hagan prospere. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Dios de gloria, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, maravilloso Dios. Vamos, dígaselo. Oh, maravilloso Dios. Creemos en ti, Dios. Creemos en ti, Dios. Me da la fuerza y has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú lo harás, Dios. Tú lo harás. Y Padre, yo te pido esta noche que tu bendición, esa bendición que enriquece y no añade tristeza alguna con ella, sea con tu iglesia, Dios. Que el amor del Padre, la gracia de mi Señor Jesucristo y una comunión clara, permanente con el precioso Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, con sus matrimonios, con sus hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Fuerte abrazo a todos. Un excelente resto de noche. Nos vemos el domingo.